Y el país se integra, seguimos con más información, compañeros, y comentarles más reacciones están dando desde aquí, desde el Legislativo, en torno a lo que sería presunta injerencia política para la construcción de un proyecto inmobiliario en Olón. Al respecto, tal como lo hiciera la bancada de Construye, la bancada de la Revolución Ciudadana, Vicente Tayano, a nombre del Partido Social Cristiano y la bancada de aquí, ha señalado que es necesario que la ministra del Ambiente acuda al Pleno y explique los motivos por qué se dio este permiso ambiental en una zona protegida. Escuchemos lo que dijo Vicente Tayano. Tema que llama la atención, por decirlo menos, y definitivamente no solo la Asamblea del país merece una explicación. Nosotros consideramos que tienen que darse esas comparecencias y de hecho hoy en una de las sesiones de continuación hay un pedido de cambio del orden del día para que la ministra de Ambiente comparezca al Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros como bancada estamos de acuerdo en que aquello suceda, precisamente porque el país necesita claridad. Son denuncias que preocupan, son temas sensibles. Yo creo que una explicación clara va obviamente a dar tranquilidad al país. Lo que en este momento hay es un vacío de información, es decir, ninguna de las autoridades dice qué mismo pasó ahí. Sí, yo creo que es importante por un tema de seriedad escuchar a todas las partes involucradas. Sin duda alguna pesa mucho la opinión de los denunciantes, de la comunidad, de la comuna de Olón, pero es necesario también, y lo responsable es escuchar a las autoridades involucradas, fundamentalmente a la autoridad ambiental, porque es precisamente quien ha otorgado esa autorización sobre la cual hoy se ha generado esta polémica. Por lo tanto, más allá de la comparecencia que sea en una comisión, vamos a esperar cuál va a ser la decisión de la mayoría del Pleno para decidir si viene o no al Pleno la ministra de Ambiente. Pero de lo poco que se sabe cómo se ha conseguido estos permisos ambientales y la supuesta participación de funcionarios del gobierno o relacionados a la empresa que está trabajando en este proyecto inmobiliario, ¿se podría hablar o coincide usted con las otras bancadas de injerencia política o abuso de poder, por ejemplo, como ha dicho Construye? A ver, aquí tenemos que ser muy responsables en el tema, porque primero no se puede coartar el derecho de ningún ciudadano ni ninguna persona jurídica a llevar adelante un desarrollo de cualquier naturaleza. Este desarrollo sí tiene que estar sujeto al cumplimiento de los procedimientos y los requisitos, y precisamente cualquier comparecencia tiene que estar encaminada en ese sentido, no a escandalizar, sino a certezas. Por ejemplo, ¿cuándo fueron presentados los pedidos? ¿En cuánto tiempo después se otorgaron? ¿Se cumplieron los procedimientos que establece la ley, los reglamentos, las resoluciones? El tema de fondo tiene que estar encaminado hacia allá, y cualquier requerimiento de información que haga la Asamblea Nacional, a mi juicio, tiene que desde la forma, además de lo jurídicamente competente, estar encabezado a que no se haya violado procedimiento, a que no se hayan incumplido tiempos, porque si esto sucede, pues recién a partir de aquello podríamos obviamente analizar cualquier otro tipo de conducta. El asambleísta Adrián Castro dice que de la información que solicitaron ellos, esto se remonta incluso al gobierno de Guillermo Lasso. De ser así, de ratificarse esto, ¿podría configurarse algo más o las responsabilidades políticas sobre quién podrían recaer si es que se remonta a otro gobierno? Bueno, aquí hay un tema de fondo. El tema de fondo es que se ha manifestado que existe un área protegida y que se ha dado una autorización sobre un área protegida, y eso obviamente es contrario a la ley. Entonces, en ese sentido, si es que se ha otorgado de esa manera, hay que establecer quiénes son los funcionarios responsables que, atropellando el procedimiento, atropellando ley expresa, pues habrían dado esa autorización. Por eso, reitero, creo que es necesario que todas las autoridades vinculadas, fundamentalmente la ministra de Ambiente, comparezca a la Asamblea Nacional, que desde la Asamblea obviamente se formulen los requerimientos claros de información, tiempos, autoridades actuantes, procedimientos cumplidos o no, para a partir de ese momento darle a conocer al país lo que ha pasado, que se conozca la verdad real, y luego de eso, pues en el caso de que existan responsabilidades, pues actuar con toda la contundencia que la ley manda. ¿Prefieren que sea el Pleno o que sea una comisión? A la Comisión de Biodiversidad. Que sea al Pleno de la Asamblea Nacional. Lo hemos dicho ya en una reunión previa, se nos ha consultado nuestra posición para un cambio del orden del día y hemos dicho que vamos a votar para que la ministra comparezca al Pleno de la Asamblea. Creemos que es lo justo, que es lo democrático además, y el que nada debe, nada teme. Tendrá que ser inmediatamente, ¿no? Bueno, sí, seguramente será en la siguiente sesión inmediata a la del día de hoy, que seguramente estaría convocada para el día lunes o martes. ¿Es necesario pedir información a los otros ministros? Hablamos, por ejemplo, del ministro de Obras Públicas, que también habría participado, de acuerdo a las informaciones, en un análisis previo de este proyecto. A ver, aquí la ministra Palencia, que también ella estaría ahí. A ver, aquí hay un tema claro. A mi juicio, el requerimiento de información y la explicación tiene que venir al Ministerio de Ambiente. ¿Y por qué? Porque es la autoridad que presuntamente otorgó un permiso para la tala. De allí
que en el camino hayan actuado o no, yo no puedo valorar aquello porque lo desconozco, no he revisado documentos, tanto el ministro de Obras Públicas o la ministra Palencia, pues probablemente hay que ver cuáles son los tiempos. Es que es un tema también que hay que tratarlo con responsabilidad. Aquí no podemos tratar de escandalizar, como se dice por allí, meter a todo el mundo en el mismo tema. Tal vez lo hicieron en el ejercicio de su profesión antes de ser funcionarios públicos y eso no puede ser satanizado porque eso no es penalizado por la ley. Reitero, aquí hay que ser absolutamente claro. Sí, la situación de la ministra de Ambiente es totalmente distinta y esa es la que llama la atención y preocupa, por decirlo menos. En cambio, desde la bancada oficialista, Adrián Castro ha señalado que se solicitó información sobre esta área protegida y se ha reiterado, según el informe que tiene en sus manos, que este proyecto inmobiliario no estaría en una zona protegida. Pero también se ha dicho que este tratamiento debería hacerlo la comisión especializada, en este caso la de biodiversidad. Esto fue lo que señaló Adrián Castro de ADN. Bueno, los temas relacionados con el ambiente no son cosas menores y creo que a todos los asambleístas, a los 137, nos interesa fiscalizar y controlar todos los casos que se pongan a nuestro conocimiento. El día de ayer varias personas, ciudadanos, se acercaron a la Asamblea Nacional, tuvieron la oportunidad de conversar con nosotros y en esa virtud hice un pedido de información. En el caso particular, entiendo que por otras bancadas algunos compañeros hicieron otros pedidos de información. Y yo tengo la respuesta porque me parece que el debate y la fiscalización tiene que elevarse a un nivel absolutamente técnico. ¿Quién más que nosotros, los asambleístas, y sobre todo quien habla, que es vicepresidente de la Comisión de Garantías Constitucionales? Además, estamos muy interesados en que esto se esclarezca. En el pedido de información que se hizo el día de ayer al MATE, y además que pedí que se me certifique, porque he escuchado mucho en los medios de comunicación, pero hay siempre que contrastar la información y sobre todo conocer que dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa existe una comisión especializada, que es la Comisión de Biodiversidad. Esa Comisión de Biodiversidad, de acuerdo al artículo 21, al numeral 6 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que es quien se encarga de analizar los asuntos de índole ambiental y de índole de políticas que tienen que ver con la mitigación del ambiente. En este sentido, lo que tengo como información certificada del propio MATE, esto no es información mía, es información certificada, cuando se hace la consulta de que en qué área se estaría yendo a edificar este proyecto eco perteneciente al sistema de áreas protegidas, se certifica que no es área protegida. El proyecto intersecta con el bosque de vegetación natural Esterillo Loncito, el cual no pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Insisto, esto es un certificado que se me ha otorgado. Por otro lado, pedí que se me indique cuál es la diferencia entre un registro y una licencia ambiental. Y a partir de la pregunta que yo hago sobre la diferencia de esto, llegamos a determinar, de acuerdo a este certificado del MATE, de que se trataría de un proyecto de bajo impacto ambiental y que en raíz de aquello, cuando ustedes ingresan a la página del MATE, que es un sistema automatizado, dentro de las coordenadas, el sistema automáticamente, no es que un funcionario escribe ahí o puede ayudar o mucho menos, el propio sistema automáticamente arroja si es que le deben otorgar un registro o una licencia ambiental. Otra pregunta que le hice al MATE es qué tipo de vegetación existe en la zona de acuerdo a la información, insisto, por la preocupación que tenían algunos ciudadanos. Se nos ha indicado que el 30 de noviembre del año 2023 se hace una inspección ambiental y que se determina que encuentran 3 especies. El algarrobo, que es una especie no endémica de la zona, el NEM, que es una especie introducida, y la manzana de playa, que es una especie introducida. Luego, cuando se pregunta sobre el Esterillo Loncito si forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se nos certifica que no es área protegida y que el proyecto intersecta con el bosque y vegetación natural Esterillo o Loncito. Dentro de esta misma pregunta, de este mismo cuestionario de preguntas que yo envié al MATE el día de ayer, pregunto, ¿cuándo se inició el proceso dentro del MATE para este proyecto? Y la respuesta es que el proyecto o el ingreso y el trámite de este proyecto es el 26 de septiembre del año 2023. ¿Por qué consulte esto? Porque es muy importante conocer los tiempos, porque en este tiempo, al menos al 26 de septiembre de 2023, no se posesionaba todavía el gobierno. Y esto es un dato muy importante, porque estaríamos hablando de un proyecto 100% privado. Y de ahí parte el análisis que tiene que hacer esta Asamblea Nacional y, por supuesto, dentro del campo de la fiscalización, trasladar desde mi punto de vista a la comisión especializada, tal y como se ha hecho en otros casos. Le pongo un ejemplo. Por la preocupación que tenía la compañera Paula Cabezas cuando se receptó acá la información del censo pasado en el Ecuador.
La compañera Paula Cabezas indicaba que precisamente existe una preocupación del pueblo afro. Y en ese sentido, la Asamblea, este pleno, decidió que vaya a la Comisión Especializada de Garantías Constitucionales. En este caso particular, que no es menor, porque los temas ambientales hay que investigarlos, hay que fiscalizarlos, y a mí también me preocupa y a todos nos preocupa. Con esta información y con la data que tienen los portales públicos y las autoridades competentes, debería pasar a la Comisión de Biodiversidad. Ese es mi punto de vista. Pero ahora los ministros tienen que comparecer, es decir, porque ahí están mencionados varios ministros, incluso la ministra Palencia, ahora hay resguardo policial en toda esa zona, entonces también hay esa preocupación de algunos legisladores sobre eso. Sí, yo lo había revisado, de hecho, para hacer un proceso de investigación se tiene que investigar mucho. En el caso de la participación de la ministra Palencia, precisamente averiguando dentro de los portales públicos de las super de compañías, el último acto jurídico es hace 4 años, cuando ejerce su profesión como abogada, en el año 2020. Ustedes también pueden comprobar, es fácil, entren a la página de super de compañías, entren a la página, a la data de la empresa, precisamente que está dentro del caso, que es Binacin S.A., y ustedes dentro de ello ponen actos jurídicos y encuentran ahí cuál fue el último acto en un ejercicio como abogada, en el año 2020, hace 4 años. Todos esos tiempos son importantes que se analicen dentro del proceso de fiscalización. Yo soy de las personas que hasta el último minuto siempre me han de escuchar, así como he dicho en la comisión de Fernando Villavicencio, por ejemplo, el mismo discurso. La Asamblea Nacional en estos casos tiene que apartarse del hecho político para determinar la parte técnica, que es lo que se sustenta en certificados y en la data que consta en los portales públicos. Ahora, si es que esos portales o esa información es errada, la comisión puede llamar a expertos para que comparezcan, incluso ambientalistas. Yo creo que es necesario invitarles a las comunidades y a las fundaciones que tienen la preocupación, porque hay que escucharles también, y por supuesto también hay que escucharles a las autoridades a las que se les ha llamado a comparecer, que los colegas tienen todo el derecho de que comparezcan. De hecho, estoy 100% de acuerdo en que también la ministra debería comparecer para que pueda esclarecer todos estos temas. Sin embargo, yo en mi caso puntual, responsablemente hice un pedido de información, siempre me respaldo por escrito, para que las cosas no salgan de mi boca, sino que se sustenten en documentos. Pero bueno, los cuestionamientos que han surgido alrededor de esto ha sido tal vez la facilidad con la que se otorgó el permiso, es que es lo que han cuestionado, la idea de que sea la primera dama que esté dentro de este proyecto inmobiliario, que los ministros también hayan tenido o no participación, que deberá aprobarse. Lo cuestionado ha sido eso, ¿no? Que han hablado incluso de injerencia. En este caso debería llamarse a comparecer también, por ejemplo, a la alcaldesa de Santa Elena. Ustedes saben que la alcaldesa de Santa Elena otorga los permisos de construcción, y conforme otorga los permisos de construcción, la alcaldesa de Santa Elena representa a la organización política de la Revolución Ciudadana. Entonces, hay que comprender por dónde viene la supuesta ayuda si, al contrario, se pertenece a una tienda política que es totalmente opuesta al gobierno y es quien otorga los permisos de construcción para este proyecto inmobiliario, según los datos que tenemos sustentados en documentos. Esto no sale de mi boca, esto está documentado. Por eso es que hay que hablar siempre con la evidencia en la mano y no elucubrar. Hay que elevar el debate dentro de la Asamblea. Es decir, ¿usted pensaría que existe la posibilidad de politizar este caso por parte de otras bancadas? Todo puede pasar si este es el órgano más político que existe en el país. Sin embargo, creo que el ejercicio más responsable es trabajar sobre pedidos de información. De hecho, conozco que la compañera Yajair Urresta de la ARC también ha solicitado un pedido de información. Ojalá que se le conteste también a la compañera Urresta y que con base a los documentos que se nos entregue se fiscalice. Aquí no hay ningún afán de hacer espíritu de cuerpo, ni mucho menos, pero sí averiguar, porque a mí también me preocupa dentro del materia ambiental, sobre todo. Ustedes fueron testigos, ayer estuvimos con el alcalde del SIGSIG, hemos tocado temas de minería ilegal y otros temas, así que a todos nos preocupa, pero sustentemos en documentos, para no dar otra información a la prensa. Siempre es necesario contrastar. Es decir, ¿usted esperaría para decir si hubo o no influencia política a que concluya la investigación de la comisión, si es que así lo decide el Pleno? Claro que sí, es que debería ser, ¿no? Le acabo de mencionar, la alcaldesa de Santa Elena pertenece a un partido político que es la Revolución Ciudadana, así que entender ese tráfico de influencias, sabiendo que se trata de personas que están vinculadas a otra tienda política, pues ahí es en donde a mí me queda la duda. Sin embargo, todo esto se debe investigar y para eso hoy voy a mocionar que esto pase a conocimiento de la Comisión Especializada de Biodiversidad
tal y como el Pleno ha decidido en otras instancias, como en el caso del censo, como en el caso de los comandos de Taura y otros que ustedes conocen muy bien. Entonces, legislador, si usted tiene esta documentación, digamos lo que de alguna forma se desvirtuaría el hecho de que es área protegida y que hubo injerencia o influencia por parte del gobierno para obtener los permisos, ¿se descartaría de alguna forma a su pensar de acuerdo a su información? Yo no puedo descartar nada porque las decisiones y las resoluciones en la Asamblea Nacional no las tomamos individualmente, se toman por resolución, sea del Pleno o sea de las comisiones, y en ese sentido tiene que investigarse antes. Yo lo único que estoy haciendo, porque aquí no estamos para tapar a nadie, ni mucho menos, es que sustentemos todo lo que se vaya a demostrar con los documentos. Por eso lo responsable es solicitar pedidos de información, tal y como se ha hecho en este caso, documento que además es público, ustedes desean inclusive se los puedo hacer llegar sin ningún problema. ¿La bancada tendrá tal vez algún tipo de reunión con el Ejecutivo para tratar este tema, para saber más, para tener más información sobre esta situación? Yo creo que lo necesario es que la Asamblea Nacional conozca, no la bancada. Aquí, insisto, es un tema que merecen conocer los 137 asambleístas. Es un tema absolutamente público y que tiene que ser además transparentado ante la ciudadanía para que no queden las dudas, además de los temas. Me parece que es lo más correcto, pero sustentemos en documentación. Es lo único que se pide. Estas son las reacciones que se están dando a propósito de este tema que se ha conocido en los días anteriores en lo referente a este proyecto inmobiliario. Se menciona que es un tema de injerencia política, que estaría involucrados algunas autoridades del actual gobierno, entre ellos la primera dama y también el ministro también de Transportes, entre otras autoridades. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más de lo que ocurre sobre este tema. Elba, tú continúas. Corape, informa.